un gozo poder compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero invitarles a que meditemos en la segunda bienaventuranza que encontramos en el capítulo 5 de Mateo, versículo número 4. Pero antes vamos a leer algunos versículos anteriores a partir del capítulo 4, versículo número 23, para así entrar un poquito en contexto en lo que Jesús está explicando. Mateo capítulo 5, versículo 4. Amén. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Vamos a orar una vez más. Padre amado, gracias por la oportunidad de poder cantar estas canciones, glorificar tu nombre, poder meditar en el sacrificio de tu amado Hijo por cada uno de nosotros. Nosotros reconocemos nuestra condición pecaminosa y sabemos que estamos aquí, Señor, es por tu gracia. Entendemos que el verdadero consuelo viene cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados. Ayúdanos a mirar constantemente en nuestro interior, reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa, para que así podamos apreciar más tu obra de redención, tu grandeza y lo bueno que has sido con nosotros. Ayúdalo a no solo llorar por las circunstancias dolorosas de la vida, sino también por nuestra necesidad de tu gracia y tu perdón. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ser alguien feliz que llora? Todos en algún momento hemos llorado, ya sea por una película que nos entristeció, una relación rota, incluso cuando usted pica una cebolla usted puede llorar. En una novela donde mataron al protagonista es otra razón por la que las personas pueden llorar. La muerte de un familiar, una pela bien merecida cuando éramos niños por nuestros padres, un dolor, una enfermedad e incluso cuando se le casa un hijo como sucedió hace unos días aquí. De acuerdo al diccionario, el término llanto en general describe la efusión de lágrimas por parte de una persona en reacción a un estado emocional. Ese estado puede ser de alegría, de empatía, de frustración y también de tristeza. Es decir, que es una reacción muy normal para nosotros. Sin embargo, podemos nosotros asociarlo más a la tristeza que cualquier otro tipo de reacción. Es por esa razón que nosotros estamos tan empeñados en no llorar. Nosotros no queremos llorar. Nos parece algo que no es bueno. De hecho, nosotros, principalmente los hombres, no nos gustan que nos vean llorar. Eso nos hace sentir vulnerables. Pero miren lo que dice un estudio. En más de 300 adultos, por términos medios, los hombres por lo menos lloran una sola vez al mes. Por lo menos una vez al mes. Así que si usted es de lo que dice que nunca ha llorado, usted posiblemente ha llorado aunque sea escondido, como dicen por ahí. Obviamente las mujeres, dice este estudio, pueden llorar hasta 5 veces en un mes. El punto, hermano, es que nosotros queremos evitar la tristeza en nuestras vidas. Queremos evitar todo tipo de preocupaciones y de dolor en nuestras vidas. Nuestro enfoque en nuestra vida consiste en reír mucho, gozar de los placeres de este mundo, porque eso es lo que siempre se nos ha vendido desde que nosotros tenemos juicio y razón. Por eso hay un verso de una canción urbana dominicana que dice de la siguiente manera: oye,
Olvídate de los problemas, que la vida se hizo para gozar y más nada. Y eso es lo que uno se lleva y al final este autor dice, beba conmigo, beba conmigo. Ese es realmente el pensamiento de muchas personas. A esa conclusión ha llegado el hombre, a evitar todo tipo de preocupación, porque total, mañana moriremos y no va a pasar más nada. La mentira más grande que ha transmitido el diablo en el pensamiento de las personas. Entonces, al ver estas declaraciones, es natural nosotros hacernos la pregunta a raíz del versículo que acabamos de leer. ¿Cómo es posible que una persona que llore sea feliz? ¿Cómo es posible que una persona que llore sea bienaventurada? Bueno, es justo mencionar que cuando hablamos de llorar, no todo es negativo. Hay diversos estudios que hablan acerca de los beneficios del llanto. Se dice, por ejemplo, que llorar tiene un efecto tranquilizante y ayuda incluso a liberarnos del estrés. Ayuda incluso a dormir como un bebé. Y yo creo que eso tiene cierta de verdad, porque cuando usted le da una pela a un muchacho, los que tenemos padres sabemos que se duerme más rápido, ¿verdad? Combate las bacterias y lubrica los ojos. Llorar activa el sistema nervioso parasimpático y ayuda a nuestro cuerpo a descansar y a digerir. Este proceso puede incluir una sensación de calma. Alguien dijo que llorar es como liberar una válvula de presión que saca todo de su sistema para que no contamine nuestra vida emocional. Llorar puede ser una forma efectiva de nosotros poder liberar las tensiones y las emociones acumuladas. Es como si las lágrimas fueran un regalo de Dios para nosotros liberar el dolor y poder sanar. Eclesiastés capítulo 3, un verso que hemos escuchado en varias ocasiones, dice que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír y también hay tiempo de llorar. Y nosotros encontramos muchos ejemplos en la Biblia de personas que lloraron. Jesús lloró, por ejemplo, en la tumba de Lázaro. Abraham lloró amargamente por la muerte de Sara. Pedro, después de negar 3 veces a Jesús, lloró amargamente al darse cuenta de su traición. David, el rey David lloró en varias ocasiones, incluyendo por la muerte de su hijo Absalón. Jeremías era conocido como el profeta llorón. Ana lloró amargamente porque no podía tener hijo. Ezequías, el rey Ezequías lloró al orar a Dios por su enfermedad y Dios escuchó su oración. Esdras lloró también y se lamentó por los pecados del pueblo de Israel. Nehemías también lloró. Nehemías lloró al escuchar sobre la condición de Jerusalén y decidió reconstruirla. Así que podemos decir nosotros que llorar es algo muy normal y lo sabemos de hecho. Incluso podemos decir, como acabamos de ver, que llorar tiene sus beneficios. Lo que es difícil para nosotros es pensar cómo es que llorar me va a traer a mi felicidad. ¿Cómo es que llorar me va a hacer o a llevar a una vida bienaventurada? Lo que sucede es que eso es lo que dice el Señor Jesús. Bienaventurados los que lloran. Eso es lo que dice el versículo número 4. Y este término bienaventurado en el griego significa Macarios, o quiere decir Macarios. Y esto significa feliz, dichoso o bendito. Entonces, es preciso hacer la pregunta, ¿cómo es posible que uno pueda ser feliz, dichoso y bendito cuando lloramos? Aunque sea difícil de creer, Jesús nos enseña que existe una forma de experimentar un llanto que al final nos va a traer felicidad. Y es precisamente este tema en que quiero que meditemos en esta mañana, mis hermanos. El llanto que trae felicidad. Pero para poder entender esto, permítanme que podamos retroceder un poco hacia atrás antes de que Jesús mencionara estas palabras. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, nosotros notamos que su enfoque es presentar a Jesús como el Mesías esperado y el legítimo rey de Israel. Israel era una nación que había estado siendo oprimida por muchos años por el imperio romano, un imperio muy cruel y corrupto. Así que la única esperanza de este pueblo era descansar en las promesas de que un Mesías, de que un rey vendría a restaurar la grandeza de la nación. Por eso ustedes ven que Jeremías capítulo 23, 5, 6 dice, He aquí que vinieron días, dice Jehová, en que se levantará a David un renuevo justo y reinará como rey
el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado y este será su nombre con el cual llamará a Jehová justicia nuestra. Luego de algunos años de opresión, Mateo nos presenta a ese rey esperado, ese rey que había sido anhelado. Y comienza su evangelio con una genealogía que traza la ascendencia de Jesús hasta Abraham. Y de Abraham hasta David. Y de David hasta José. José, el esposo de María. Esto establece a Jesús como el descendiente directo de David, lo cual es esencial para Mateo presentar el legítimo heredero del trono de Israel. Ahí mismo, en el capítulo 1 y principio del capítulo 2, nos presenta Mateo el nacimiento de Jesús, un nacimiento milagroso, virginal. Más adelante, él es adorado por unos sabios e importantes personajes que en la historia reconocían a los reyes de aquella época. Este niño rey comenzó a crecer en sabiduría conforme al plan de Dios, el cual había sido anunciado a los profetas muchos años antes. Jesús cumple cada una de las profecías y Mateo es muy intencional en hacerlo saber. En el capítulo 3, Mateo nos presenta entonces a Juan el Bautista, el anunciante del rey, su heraldo, quien iba a preparar el camino. Así como los reyes que visitaban una ciudad tenían un anunciante, una persona que preparaba su camino, Jesús, el rey, también tuvo un anunciante que era Juan el Bautista. Y él decía en el capítulo 3, versículo 2, su mensaje era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan vivió para eso. Jesús más adelante es bautizado por Juan. En el momento justo, aunque él no lo necesitaba, ya que no había cometido ningún pecado, pero era necesario hacer lo correcto. De esta manera Jesús se identifica con la humanidad pecadora. El rey fue tentado por el diablo con las peores tentaciones posibles, pero salió victorioso porque él es un rey que siempre tiene la victoria. Él nunca pierde, él nunca falla. Ahora, en el capítulo 4 había llegado el momento de Jesús iniciar su ministerio, el plan para salvar la humanidad y establecer su reino. Él comenzó entonces a predicar, versículo 17, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias. Jesús, el rey, fue tentado. Ahora en el capítulo 4 nos dice esa palabra y manda a las personas al arrepentimiento. Y este mensaje era un mensaje que era inesperado y ofensivo para aquellas personas porque ellos no pensaban o no creían que tenían la necesidad de arrepentirse. En el versículo 22, su fama se difundió rápidamente, continuamente, impresionaba a las personas con sus palabras y acciones. No era cualquier rey, él sanaba toda dolencia y enfermedad, curaba paralíticos, lunáticos y endemoniados. Mucha gente le seguía porque lo que estaba sucediendo no era normal. Se trataba del rey prometido que ya había llegado. En el capítulo 5, Mateo entonces nos dice que el rey subió a un monte y sus discípulos, aquellos que le seguían, aquellos que escucharon y recibieron el mensaje, subieron y se acercaron a escuchar el mejor sermón jamás predicado en la historia, el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas que encontramos a partir del capítulo 5 de Mateo. Él subió al monte y su primera palabra fue bienaventurados, versículo 3. Bienaventurados. Esta palabra, como dijimos, es Macario y significa felicidad. Pero no es cualquier felicidad, no es como la felicidad del mundo que depende de las circunstancias. Es una felicidad que no depende de las posesiones, sino una felicidad plena y eterna, que solamente viene cuando vivimos según los estándares de Dios. Jesús está diciendo, esta es la manera en que debéis vivir si quieren ser felices. Hasta este punto todo iba muy bien, esta palabra sonaba muy interesante, pero algo en medio de cada bienaventuranza, cuando usted la lee, no cuadra, porque el camino que Jesús estaba enseñando para alcanzar la felicidad no es el camino que nosotros esperamos o que aquellas personas esperaban escuchar. El camino que nosotros estamos acostumbrados a escuchar acerca de lo que nos llevará a una vida de felicidad es el camino que
nos indicia los placeres de este mundo, a ser alguien en la vida, a tener gloria, a tener fama, a tener poder, a alcanzar nuestros más grandes deseos. Esa es la felicidad para el mundo. Pero lo que Jesús está planteando aquí es totalmente opuesto, es diametralmente opuesto a todas estas ideas mundanas. ¿Cómo ser bienaventurado según Cristo? El sermón del monte va dirigido entonces a aquellos que escucharon y respondieron y que necesitaban escuchar una guía hasta la llegada del reino. Jesús entonces les presenta 8 características que cada cristiano debe vivir para ser bienaventurado. Y es la que nosotros encontramos a partir del versículo 3 al versículo 11. Jesús estaba diciendo, esta es la manera en que debéis vivir si desean ser felices. Y la primera la encontramos en el versículo número 3, los pobres en espíritu. La primera de ellas es ser pobre en espíritu. La primera clave para nosotros encontrar la felicidad es ser pobre en espíritu. Nadie puede ser feliz, nadie puede venir a Dios a menos que no sea pobre en espíritu. Es más, nadie puede llamarse ese cristiano si no es pobre en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? De acuerdo al doctor Carballosa, en un comentario, menciona que la palabra pobre que se está utilizando en este versículo es la palabra griega tojos, que significa mendigo. Es una persona que ha llegado a tal nivel de vergüenza que ni siquiera quiere que sepan quién es. Se avergüenza de sí mismo. Es una persona que no puede sobrevivir por su propia cuenta, sino que depende de otros para poder vivir. Así como Lázaro, que dependía de las migajas de la mesa del hombre rico para poder vivir. Esa es la cuestión, hermano. Ser pobre en espíritu consiste en sentirnos de esa manera. Internamente como un mendigo, es sentirnos avergonzados de nosotros mismos porque hemos llegado a entender nuestra propia maldad y cuán pecador somos delante de Dios. Cuando somos pobres en espíritu y llegamos a la conclusión de que somos tan pecadores que somos inmerecedores y entendemos que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y que dependemos totalmente de la gracia y la misericordia de Dios. Ser pobre en espíritu es estar consciente de tu necesidad de Dios, de que sin Él nada somos ni nada podemos hacer. Es por eso que debemos despojarnos de todo orgullo y toda autoconfianza y ponerla a un lado. Los pobres en espíritu son aquellos que no ponen su confianza en sí mismos o en las vanidades de este mundo, sino únicamente en aquel que es único y capaz de dar vida eterna a aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Ser pobre en espíritu es lo primero que debe suceder en la vida de cualquier persona que se va a acercar a Cristo. Debemos primero reconocer nuestra necesidad de Él y para eso necesitamos un corazón humillado como el de una persona que es pobre en espíritu. ¿Sabe, hermano, por qué es dichoso, por qué es feliz una persona que es pobre en espíritu? Porque cuando eres pobre en espíritu no solamente eres feliz, sino la persona más feliz, dichosa y bienaventurada del mundo, porque has pasado de ser un mendigo, un desdichable y un miserable, a ser un heredero del reino de Dios. No podías hacer nada por salvarte, pero por la gracia de Dios ahora lo tienes todo. Por eso Jesús, el Rey esperado, comienza diciendo, bienaventurado, dichosos, felices son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, no de los orgullosos, no de los exitosos de este mundo. El reino de Cristo es para aquellos que se despojan de todo orgullo y se postran ante Jesús. No hay nada mejor en la vida que esto, pues hemos pasado de ser condenados al castigo eterno a ser herederos del reino de Dios. Todas las demás bienaventuranzas siguen una secuencia de estas. Nosotros no podemos vivir ninguna de ellas si primero no somos pobres en espíritu. Por lo que eso debe ser nuestro diario vivir. Ser pobre en espíritu debe ser nuestro diario vivir. Ahora, la segunda bienaventuranza, que es la que queremos tratar hoy, que menciona Cristo, es la segunda cualidad de los ciudadanos del reino y que por consiguiente nos va a conducir a una vida de felicidad. Y esta cualidad es llorar. Dice Mateo una vez más, 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Ahora, si la primera bienaventuranza ya era una gran sorpresa, imagínense la segunda, esta era una sorpresa mayor. ¿Cómo podemos nosotros pensar que a través del llanto nosotros vamos a ser conducidos a una vida bendita y feliz? Cuando siempre nosotros andamos buscando escapar de la tristeza, buscando la felicidad en los placeres de este mundo. Ante un mundo que busca los placeres y olvidarse de los problemas porque piensa que la vida se hizo para gozar y más nada, estas palabras no tienen sentido. Para los creyentes que quizás que pensamos que la vida cristiana consiste únicamente en venir a la iglesia, escuchar un sermón, escuchar una banda, y luego de que salgo de aquí no tengo ningún compromiso con Dios, esta palabra tampoco tiene sentido. Para los creyentes que viven en una especie de burbuja, donde no hay sufrimiento, y que solamente para los hijos de Dios debe haber bendición, abundancia y fortuna, estas palabras no tienen sentido. ¿Cuál es el llanto que trae felicidad? ¿Qué nos quiso decir Cristo con estas palabras? Algo común que hacen los estudiosos en el tema de la bienaventuranza es una técnica que usamos nosotros cuando estudiamos los exámenes de selección múltiple. Usted recordará cuando toma un examen de selección múltiple que cuando usted no conoce la respuesta de 3 o 4 que hay, usted comienza a descartar primero la que usted no sabe, la que menos sentido tiene. La C no, eso no puede ser. La B no, tiene que ser la A. No es porque usted lo sabe, sino porque las otras no tienen sentido. Pues algo parecido nosotros vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que no se está refiriendo Cristo. De lo que no es un llanto que produce felicidad. Y nosotros hemos mencionado algunos tipos de lloro al principio. El lloro que viene por la alegría, por la empatía, por la frustración, por la tristeza y otros más. Tenemos que decir que este no es un lloro de alegría. El llanto que te va a traer felicidad no es un llanto por la alegría. No eres bienaventurado cuando comienzas a llorar de la risa porque una persona, por ejemplo, se te cayó enfrente de ti. No eres bienaventurado o eres feliz porque te enteraste de algo bueno que le sucedió a un particular. Que un hermano o unos van a ser padres, se graduaron, se casaron. Esas no son las cosas que te van a llevar a una vida de felicidad. Claro, esto no tiene nada de malo. La misma Biblia dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Pero este no tampoco es el llanto que trae felicidad. No es un llanto de dolor tampoco. Tenemos aflicciones, momentos difíciles e incluso la pérdida o la muerte que nosotros no quisiéramos que llegue. Pero esto tampoco es el llanto que te hará feliz. Pablo, consolando a los de Tesalónica, él no le dice que no lloren, él le dice que no lo hagan como los que no tienen esperanza. Y por eso dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Pero este tipo de lloro tampoco tiene que ver con esa bienaventuranza. No es un lloro producido por el miedo. Recuerdo en la madrugada del 22 de septiembre del año 2003, un hecho que a ninguno de nosotros se nos olvida. A las 2:45 de la República Dominicana ocurrió un terremoto de magnitud de 6.5. Nuestra iglesia no cabía una gente. Había tantos amigos que yo nunca había visto tantos amigos aquí y se arrepentían y hasta lloraban. Pero luego cuando todo pasó dejaron de venir. Quizá aparece uno aquí, un valiente o dos. Pero ese tampoco es el lloro que trae felicidad. El lloro producido por un capricho no es el lloro tampoco que trae felicidad. Usted puede llorar porque se siente frustrado al no conseguir algo, un puesto de trabajo, porque quiere a una persona o que le ha hecho una petición a Dios y Dios no le ha respondido o no se le ha dado como usted quiere. Ese tampoco es el llanto que produce alegría. ¿Cuál es el llanto entonces, hermano, que produce alegría? La palabra griega que aparece aquí, refiriéndose a llorar, es la palabra penteo. Se dice que esta palabra es la más intensa de todas para poder expresar el dolor. De aproximadamente 9 palabras que hay en griego para expresar la palabra de Dios, la palabra dolor, penteo es la más intensa y es la que Jesús está utilizando aquí. Es un dolor que no se puede esconder. Así que Jesús está diciendo, felices los que experimenten el gran dolor, los que lloran duramente, porque ellos serán consolados. Así termina el texto.
Ahora, existe una conexión entre la primera bienaventuranza y cada una de las que siguen, que no podemos dejar de ignorar. El que es pobre en espíritu se ha dado cuenta de lo malo que es, ya lo hemos dicho. Se ha dado cuenta de lo malo que es y por tal razón se avergüenza de sí mismo. Es un mendigo que sabe que no puede hacer nada, sino que depende únicamente de la gracia y la misericordia de Dios. Ese pobre en espíritu, por la gracia de Dios y obra del Espíritu Santo, ahora puede ver en su interior lo que antes no veía, lo malo que él es delante de Dios, no delante de cualquier ser vivo, delante de la santidad de Dios. Y al compararse con la santidad de Dios, él se da cuenta de lo indigno que es, de lo cuán pecador que es él, de lo ofendido, de cómo él ha ofendido a Dios. Y entonces él comienza a llorar por sus pecados. Esa es la conexión que hay entre cada bienaventuranza. Él comienza a llorar por su maldad y a sentir una tristeza que él antes no sentía. Eso es lo que nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo lo que produce es muerte. La tristeza que te hará feliz, hermano, es una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios y no es conforme a la tuya. Es una tristeza que es producida por el Espíritu Santo. Es aquella que nos hace ver en nuestro interior nuestra maldad y entonces nos hace lamentarnos, nos hace llorar, nos hace entristecernos y buscar arrepentimiento y salvación. Y eso es lo que sí te hará ser feliz. ¿Se da cuenta, hermano? Esa es la historia de muchos de nosotros al venir o antes de venir a los pies del Señor. Nos sentíamos capaces, nos sentíamos muy confiados de lo que podíamos hacer. Que por tener padres cristianos nos íbamos a ganar un boleto para ir al cielo. Que por ser un buen vecino, un buen empleado, un buen trabajador, yo podía ganarme mi salvación. Que con visitar a la iglesia todos los domingos y escuchar el sermón, y es más, hasta participar en algún ministerio, creíamos que eso nos podíamos ganar a Dios. Que porque un día me llené de valor y vine a la iglesia y oré, pero luego no tuve ningún compromiso más que venir y sentarme. Pienso que con eso me he ganado la salvación. Pero es por gracia, hermano, no es por nuestras obras. Es un don de Dios para que ninguno de nosotros nos gloriemos. No es por tus obras, es por lo que Él hizo un día y Él sigue haciendo en nuestras vidas. Es por gracia, hermano, es un don de Dios. Nuestras obras no pueden hacer nada, no pueden salvarnos, pero sí son una evidencia de a quién seguimos y en quién confiamos. Ellas son una evidencia de si yo soy un pobre en espíritu, que he venido a Él humillado en total dependencia, o si sigo siendo un orgulloso y confiado en mí mismo, siguiendo los estándares de este mundo. Es con nuestras acciones que podemos evaluar nuestra vida como creyente. ¿Qué sucede cuando pecamos? ¿Cómo nos sentimos? Es una pregunta que todos debemos de hacernos en algún momento. ¿Qué es lo que tú sientes, hermano, cuando tú le fallas a Dios? ¿Cómo te sientes? Porque si tú te sientes que no has pasado nada, que puedes seguir igual pecando sin ningún tipo de culpabilidad ni remordimiento, entonces es momento de preocuparse. Eso debe de quitarnos el sueño, eso debe ponernos nerviosos, eso debe ponernos a pensar seriamente si realmente nosotros somos hijos de Dios. Si el pecado no es nada para nosotros, nosotros no deberíamos ni siquiera salir de esa puerta hoy, si antes arreglar nuestra cuenta con Dios. Los ciudadanos del reino, los cristianos, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, debemos sentir tristeza cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios. Eso debe ser un trago amargo para nosotros. Eso debe entristecernos, eso debe movernos a llorar. Bienaventurados son los que lloran, dice el texto, pero no por cualquier capricho. Bienaventurados son los que lloran por sus pecados. ¿Saben, hermano, por qué los creyentes que lloran son felices? Porque los que lloran son los que son perdonados. Los que lloramos somos los que hemos recibido el mejor regalo del mundo, la salvación de nuestras vidas. En el Salmo 32 David dice, cuando confesó su pecado, bienaventurado
aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay nada mejor para alguien que está perdido, condenado, sin esperanza y que no puede hacer absolutamente nada para salvarse, que ser librado de toda condenación y disfrutar de todas las bendiciones con Cristo y para siempre. Qué hermosa es la gracia y la misericordia. Dios es bueno en gran manera. No hay absolutamente nada en este mundo que nos pueda dar un mayor gozo y felicidad que esta. La felicidad, hermano, no está en reír mucho, en tener riqueza, en tener autoconfianza en ti mismo para ser alguien en la vida. El Rey Jesucristo, nuestro Rey, vino a romper ese esquema, ese concepto con este discurso. Él vino a decir que nada de eso es cierto, que todo es falso. Son cosas que solamente nos entretienen, pero que a la larga nos destruye. Salomón lo dijo, un hombre que lo tenía todo, tenía riquezas, tenía placeres y todo lo que el mundo define con felicidad. Y sin embargo, él dijo, vanidad de vanidades, todo eso es vanidad. Cada bienaventuranza es algo opuesto a lo que el mundo dice. El mundo dice, felices son los que se esfuerzan en ser alguien en la vida. Jesús dice, felices son los nadie. Los pobres en espíritu, los que se sienten como un mendigo, que reconocen su miseria espiritual y viven en pobreza en espíritu. El mundo dice, felices son los que alegres, los que se ríen mucho, los que sonríen, los que no se preocupan por nada, pero Jesús dice, felices son los que lloran por su condición de pecado, porque estos han entendido su maldad y como tal se arrepienten y son bienvenidos en mi reino. Ellos pasarán dolor, pasarán tristeza, momentos difíciles, pero adivine qué, seremos consolados por Él siempre, sabiendo que hemos recibido el mejor regalo de nuestras vidas, el perdón de pecados y la vida eterna. Hermano, Dios permite muchas veces que nosotros podamos ver en nuestro interior para que podamos conocer nuestra maldad y llorar. Cuando no hay dolor por el pecado, no puede haber un arrepentimiento genuino. Cuando no hay un arrepentimiento, no hay salvación. Y cuando no hay salvación, adivinen que no hay felicidad. Nosotros tenemos muchas razones para llorar. Pero solamente hay una que produce felicidad. Solamente hay una que nos produce vida y es aquella que es conforme a la voluntad de Dios, aquel llanto que nos lleva al arrepentimiento para salvación. Un cristiano no solamente llora por sus pecados, sino que también llora por los pecados de su hermano. Un cristiano no solamente llora por sus pecados, y esta compasión es lo que refleja la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo está enfermo o no está funcionando, las cosas no marchan bien. Piensa en una uña que a usted se le rompa, fácilmente usted dura la semana entera con ese dolor y hasta ni caminar puede. ¿Qué será entonces cuando uno de nosotros se debilita? ¿Cómo estamos siendo nosotros del mismo cuerpo? Pablo decía en 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, porque somos un solo cuerpo. Nosotros debemos preocuparnos más por nuestros hermanos, no solamente por su condición de salud, sino por su condición espiritual. Cuando no se está congregando, cuando no está viviendo según la voluntad de Dios, cuando él no está siendo alimentado por la palabra, cuando él está viviendo en frialdad, es una razón para nosotros acercarnos a ese hermano. Según de Corintios 12:21, Pablo le decía, cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. A Pablo le preocupaba, cuando él volviera a visitar a los de Corintios, que ellos estuvieran igual que como él lo dejó. Él decía que eso le iba a producir a él tristeza y humillación. Hermano, nosotros debemos recordar que si un hermano del templo bíblico, Gregorio Luperón, padece, nosotros también padecemos. Nosotros también debemos sentirnos tristes como Pablo y no solamente sentarnos a señalar por la forma en que el hermano cayó en el pecado, como si nosotros no nos doliera o no nos pudiera pasar lo mismo.
No es solamente responsabilidad de un líder o un pastor velar por el bienestar de la iglesia, sino de todos nosotros, porque todos somos miembros del cuerpo. Todos podemos llamar, todos podemos compartir una palabra de aliento, una exhortación, todos podemos preguntar, ¿cómo está tu devocional? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Tienes algún motivo de oración? Todos tenemos el deber de preocuparnos por nuestros hermanos. No debería ser solamente venir a la iglesia a cumplir con nuestra responsabilidad, a cumplir con un rol en algún ministerio. Nosotros debemos preocuparnos por el bienestar espiritual de nuestros hermanos porque ellos son parte de nuestro cuerpo. Hay un hermano que se para siempre en la entrada, no voy a mencionar su nombre, y él siempre dice, yo siempre le peleo porque él tranca y el que quiera salir temprano no se puede ir. Y él lo que me responde, lo que pasa es que yo quiero que los hermanos se saluden, que no salgan temprano. Y aunque quizá a alguno no pueda molestar eso, pero esa es la realidad en la que debemos nosotros vivir, hermanos. No solamente venir aquí al culto y es bueno, ¿verdad?, deleitarnos con los cánticos, escuchar la palabra, pero también es bueno que podamos nosotros conversar, preguntarnos cómo te ha ido. Ese es el sentir, estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos. Necesitamos saber cómo están los demás miembros del cuerpo y si no están bien, si alguien anda mal, eso es un motivo para nosotros entristecernos y movernos, incluso a llorar en consecuencia para interceder y orar por ellos. Jesús nos enseña, Jesús llora por Jerusalén. En Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en ese tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Jesús llora por Jerusalén porque él entiende la consecuencia del pecado y la desobediencia del pueblo. Pablo y su dolor por las iglesias también lo muestra en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice, porque de gran tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo muestra su dolor y angustia por las iglesias, llorando y escribiendo con lágrimas, para que ellos entiendan el amor y se aparten del pecado. ¿Estamos nosotros mostrando ese mismo amor, hermano? Esa es una pregunta que debemos nosotros realizarnos. Cuando un hermano peca, cuando un hermano está débil en la fe, ¿cómo nosotros actuamos? ¿Le echamos más leña al fuego? ¿Nos alegramos? Es nosotros también que estamos padeciendo. Así es que debemos de verlo. Santiago 5:16 nos dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Llorar por los pecados de nuestros hermanos es una expresión de amor y preocupación genuina. Este tipo de llanto no solo refleja la empatía y la compasión que debemos sentir nosotros como creyentes, sino también nos impulsa a nosotros a actuar en intercesión y apoyo mutuo para que podamos buscar la restauración del caído y para que podamos crecer juntos como iglesia. Nosotros también debemos entristecernos por aquellos que se están perdiendo. Romanos 9, versículo 2 al 3, Pablo expresa su gran tristeza por la incredulidad de su pueblo. Dice, que tenga gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo estaba dispuesto a sufrir la separación de Cristo si eso significaba la salvación de los hermanos. Su dolor y tristeza reflejan la carga que nosotros como cristianos debemos llevar por aquellos que no conocen de Dios. Eso debe animarnos a nosotros a predicar el Evangelio. Eso debe animarnos a nosotros a sentir dolor por esas personas y a no ser insensibles por aquellos que se están perdiendo. 1 Timoteo 2, 1 al 4. Se exhorta a los cristianos a orar por todos los hombres. Exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los cristianos estamos llamados a interceder en oración para salvación de todos, reflejando así la voluntad de Cristo de que nadie perezca. ¿Por qué son felices los que lloran? Finalmente, notemos una vez más el versículo 4, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cada bienaventuranza trae una actitud que es opuesta a las ideas mundanas. Asimismo, cada bienaventuranza nos da una razón de por qué somos bienaventurados, de por qué somos dichosos, de por qué somos felices. Los que lloramos siempre seremos felices porque recibiremos consolación. Es interesante notar que en el verso dice los que lloran y está hablando en un presente, no los que lloraban, los que lloran, dándonos a entender o confirmando que eso es algo que va a suceder hasta que Cristo venga. Vamos a experimentar dolor. No siempre estaremos luchando con la carne, con el mundo, con el enemigo. Nosotros tendremos momentos de debilidad, pero Dios en su gracia, hermano, no nos deja solo. Él está ahí para consolarnos y para que siempre tengamos la victoria en Cristo. Él es nuestro consolador. Esta palabra es como significado uno que es llamado para prestar ayuda. Jesús, nuestro Dios, nos ayuda, nos escucha, nos socorre y no nos desampara. Solamente aquellos que lloramos podremos tener el gran privilegio de ser consolados por nuestro Señor y Dios. Hay algo asombroso. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le fallamos e imploramos perdón por nuestro pecado, Él no nos ignora. Él nos perdona, nos reconcilia y nos recuerda que su gracia es suficiente. Nosotros podemos descansar en nuestro amado Señor. Dichosos somos los que lloramos porque tenemos un Dios que nos consuela todo el tiempo, hermanos. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, nos lleva a una profunda reflexión de que el tipo de llanto que trae la verdadera felicidad no es el llanto basado en nuestra voluntad, no es el llanto basado en nuestros deseos carnales, en nuestra tristeza, en la alegría o frustración o miedo, sino un llanto espiritual que surge de un corazón arrepentido y consciente de su necesidad de Dios. El consuelo prometido por Jesús no es una simple palmadita en la espalda, sino una profunda y transformadora experiencia para la gracia y perdón de Dios. Es el consuelo que solo el Espíritu Santo puede dar al hacernos sentir amados y aceptados a pesar de nuestras fallas. Nos lleva a una vida verdadera felicidad, una felicidad que no depende de las circunstancias externas, sino de una relación que es restaurada por nuestro Creador. Recordemos, hermanos, que nuestras lágrimas son vistas y son valoradas por Dios. Él es nuestro consolador. Él promete consolarnos, levantarnos y darnos la alegría que trasciende sobre todo dolor terrenal. Que nuestras vidas reflejen esta verdad y que encontremos en Cristo la fuente de la verdadera felicidad y consuelo. Amén. Padre, te damos gracias porque pudimos abrir tu palabra. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a llorar por nuestra maldad, por nuestros pecados, a descubrir nuestro interior para que podamos nosotros apreciar más tu obra redentora en la cruz del Calvario, tu bondad, tu gloria, lo bueno que tú has sido con nosotros. Transforma nuestra mente y ayúdanos a ser más como Cristo. En nombre de Jesús, amén.